Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti, estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Oyentes amables, este es su programa Educación al Día que se emite todas las noches 7:30 por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co con repetición a las 12 del mediodía siguiente. La asistencia técnica sonora es de Fabián Henao Carmona y la dirección de Karina Andrea Arango Carbonó. Escuchemos el programa A Fondo con la CUT, emitido en el fin de semana con importantes notas de interés, haciendo un balance de lo que fue el gobierno de Iván Duque y el incumplimiento para con la clase trabajadora, con el pueblo colombiano. Aquí está el programa institucional de la CUT Nacional. Les damos la bienvenida a la emisión de Actualidad CUT de hoy. Este programa analiza el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. La CUT conmemoró el Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo el pasado 28 de julio. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. En los próximos días, el DANE informará a los colombianos la inflación a 31 de julio y sin duda esta superará los 2 dígitos, es decir, será superior al 10%. Y hay que decir que el responsable de la inflación es el gobierno del presidente Duque, quien ha autorizado incrementos en los precios de los combustibles y los servicios públicos domiciliarios muy por encima de la inflación, que en algunos casos su precio se duplica o triplica, particularmente los precios de la energía en la costa norte. Y también ha influido en la inflación la importación de alimentos cercana a 13 millones de toneladas, afectada por el precio del dólar a 4.500 pesos en promedio en el último mes. Para contener la inflación se requieren unas medidas de choque que sin duda se podrán tomar en el próximo gobierno. Se requiere que el precio de los servicios públicos domiciliarios, el precio de los combustibles, de todo lo que llamamos los bienes regulados, no crezcan más allá de la inflación promedio. Asimismo, se requiere que se diversifiquen las exportaciones y que éstas tengan valor agregado. Basta ya de exportar materias primas. Necesitamos que los bienes y servicios que exportamos sean para el consumo final y no para producir otros bienes de mayor valor. Esto contribuirá a generar empleo y el precio de las exportaciones a disminuir el déficit comercial. Pero también se requiere de una reforma agraria que ha sido un viejo anhelo de los campesinos colombianos en los últimos 50 años y que no se ha podido hacer. Se requiere una reforma agraria que le entregue la tierra a los campesinos, que les dé asistencia técnica gratuita, que les dé crédito barato, que le compre las cosechas finales para evitar los múltiples intermediarios que se quedan con las ganancias. Y esto será posible solamente a través de una discusión en el Congreso que tramite una propuesta de reforma agraria que sin duda
irá a presentar próximamente el compañero presidente Petro. También se requiere mejorar la red de carreteras secundaria y terciaria. Invitamos a todos los campesinos colombianos, a todos los pequeños agricultores, a que nos movilicemos a defender una reforma agraria democrática que tanto requiere nuestro país. El gobierno de Iván Duque se caracterizó por su falta de voluntad para dialogar con los sectores sociales del país. Desconoció a la oposición y se negó a dar solución a las peticiones de millones de colombianos planteadas por el Comité Nacional de Paro. Asimismo, el pasado 20 de julio, en la instalación del Congreso de la República, no estuvo presente durante el discurso de réplica que concede el Estatuto de la Oposición. Un ejemplo de la posición de oídos sordos del gobierno de Iván Duque con los colombianos se dio durante el estallido social de 2021 convocado por el Comité Nacional de Paro, tras haber logrado un acuerdo con Miguel Ceballos, el ex alto comisionado para la paz, nombrado por el gobierno de Iván Duque como negociador, quien renunció llevando a la ruptura de la mesa de diálogo. Asimismo, este gobierno se negó sistemáticamente a establecer formas de solución a la difícil situación que vive el país en materia de violación de derechos humanos, muertes de líderes sociales, ambientales, sindicales y la crisis de desigualdad que se vive en Colombia. La actitud del presidente Iván Duque de no quedarse a escuchar la réplica de la oposición es consecuente con el talante de su gobierno a lo largo de estos 4 años, un gobierno autoritario, antidemocrático, que nunca fue capaz de sentarse a escuchar los reclamos no solamente de la oposición política, sino también de los sectores sociales que permanentemente se estuvieron movilizados. Este fue un gobierno que se negó siempre al diálogo, que nunca quiso escuchar y por lo tanto que gobernó de espaldas al país y, como lo vimos en su discurso de instalación del Congreso el 20 de julio, vivió en un país imaginario y por eso las consecuencias tan nefastas para el pueblo colombiano de su mal gobierno. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Actualidad CUT hace un perfil del ministro de Defensa Iván Velásquez Gómez, designado por el presidente electo Gustavo Petro. Iván Velásquez Gómez nació en Medellín en 1955. Se graduó del programa de Derecho en la Universidad de Antioquia. Dio su primer paso en las instituciones al entrar en la oficina departamental de la Procuraduría, desde donde investigó posibles ejecuciones extrajudiciales y presuntos abusos que habrían sido protagonizados por la fuerza pública. De allí saltó al Consejo de Estado y al ente acusador como director de Fiscalías de Medellín. En la década del 2000 asumió como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Como jurista de la Alta Corte tuvo a cargo la investigación sobre la parapolítica entre 2006 y 2012, que terminó salpicando a 43 congresistas y a otros 130 políticos por presuntos nexos con paramilitares. Iván Velásquez renunció a la Corte Suprema en 2012 y en 2013 fue delegado por Naciones Unidas como encargado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. También impulsó el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos, que fue el primero que se gestó en el país. El abogado fue galardonado con el Premio Nobel Alternativo en 2018. A partir de entonces comentó desde sus redes sociales los hechos que eran noticia en Colombia, Guatemala y otras partes de Latinoamérica. Desde el próximo 7 de agosto ejercerá como nuevo ministro de Defensa en Colombia. Jairo Arenas, director del Departamento de Comunicaciones, habla en esta emisión de Actualidad CUT. El nuevo Congreso de la República tiene una tarea inconmensurable: devolverle a los colombianos la confianza en sus representantes. Hoy más que nunca el legislativo tendrá la tarea más grande: aprobar las reformas estructurales que fueron postergadas y que nos han llevado a donde estamos, a la inequidad vergonzante entre quienes tienen y quienes no. Vimos un Congreso por primera vez en más de 200 años diverso, representativo, fiel a lo que somos: indígenas, afros, jóvenes, diversidades sexuales, docentes, campesinos. Nuestra tarea será acompañarlos y exigirle para que por fin este organismo cumpla al país.
Seremos vigilantes, apoyaremos las iniciativas en pro de los trabajadores. A la oposición le decimos que también estaremos prestos a mirar con lupa sus movimientos, a no tragar entero y no dejarnos enredar por las fake news. No podemos dejar pasar este momento histórico. El Congreso debe estar a la altura de las demandas de los colombianos. El trabajo doméstico se define como la producción de bienes y servicios que se realizan dentro del hogar. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en la actualidad existen al menos 67 millones de personas trabajadoras domésticas en el mundo. En Colombia, el 61% de las empleadas del hogar gana menos de un salario mínimo legal vigente y el 77% recibe alimentos como pago en especie. Asimismo, solo el 18% está afiliado a pensión. Las cifras indican, además, que el 96% de los empleados domésticos del país son mujeres, de las cuales apenas el 38% de ellas terminó la primaria. Esta relación laboral del trabajo doméstico abarca una amplia diversidad de tareas y servicios. Las organizaciones del trabajo doméstico estamos trabajando para la defensa de nuestros derechos, como dice el convenio 189 de la OIT, que tenemos los mismos que cualquier otro trabajador. Y por eso el estar organizadas nos ha permitido en la divulgación por esos medios de comunicación que nos han apoyado tanto y llegar a todos los rincones de Colombia para que los empleadores y nuestras compañeras conozcan los derechos, poderlos cumplir y exigir. Esto es un mensaje con mucho cariño para decirle que desarrollamos una labor cuidándole sus hijos, su alimento, su casa, su familia, para que ustedes puedan desarrollar también su labor. Pero hemos encontrado situaciones difíciles de compañeras que han sufrido accidentes dentro del trabajo y no las tienen afiliadas a Seguridad Social ni a las ARL. Esto afecta la salud y la dificultad entre las dos partes. El estar cubriendo lo de ley hace que nosotras tengamos un salario justo, un trato digno y una equidad laboral para las dos partes. Por eso conmemoramos el Día Internacional del Trabajo Doméstico y decimos, levantamos la voz para que sea reconocida nuestra labor. Desde 1983, durante el segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se estableció el 22 de julio como el Día Internacional del Trabajo Doméstico, una fecha para divulgar y articular acciones para reconocer, valorar y resignificar todas esas tareas invisibles que garantizan el sostenimiento de la vida y del entorno, los trabajos del cuidado. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti, estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. El balance del Ministerio del Trabajo en el gobierno de Iván Duque para los trabajadores es desalentador, puesto que se expidieron decretos que precarizan las condiciones laborales, permiten despidos masivos, contratación por horas, pérdida de los beneficios convencionales, persecución sindical e incumplimiento a la negociación colectiva, entre otros. El Ministerio del Trabajo, en cabeza de Alicia Arango y Ángel Custodio Cabrera, se centró en desconocer la voz y los derechos de los trabajadores representados por las centrales sindicales en la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, espacio tripartito de discusión del tema laboral en el país. El balance del Ministerio del Trabajo del gobierno de Iván Duque es negativo para los trabajadores y trabajadoras. En primer lugar, en materia pensional, simplemente mantuvieron lo poco que queda del régimen de prima media y se encargaron de promover especialmente los BEPS, beneficios económicos periódicos, que son un sistema precario que no garantiza ni siquiera superar la línea de pobreza para los adultos mayores, e implementaron el tan afamado y tan discutido piso de protección social. Pese a que
por la demanda que presentaron las centrales sindicales, la Corte Constitucional lo declaró inexequible el año pasado, el Ministerio del Trabajo tomó la decisión de seguir afiliando a personas al piso de protección social y hoy en día hay casi 42.000 personas vinculadas. En materia de empleo, no hubo ninguna política de generación de empleo y sus esfuerzos solo se concentraron en generar software, plataformas, sistemas de información y en formar para el trabajo o hacer un pequeño fortalecimiento al sistema público de empleo, pero la verdad ni siquiera el mismo ministerio lo utiliza. En materia de inspección laboral, el balance es aún peor. No hubo sanciones efectivas, no hubo investigaciones efectivas y el ministerio se concentró en hacer investigación preventiva o promoción de los derechos laborales en lugar de sancionar efectivamente a aquellos empleadores que violaron los derechos de trabajadores y trabajadoras, especialmente durante la pandemia. El último detalle del ministro del Trabajo fue que durante este último mes se encargó de dejar amarradas a casi 200 personas que tenían contrato de prestación de servicios o que simplemente nombró a dedo de hojas de vida externas al Ministerio del Trabajo como provisionales, así evitando que el nuevo gobierno del presidente Petro hiciera los nombramientos correspondientes en estas vacantes que tenían más de 3 años en el Ministerio del Trabajo. Incertidumbre y expectativa ha generado en todo el mundo el abrupto incremento del precio del dólar. Pero sobre todo Europa está en el ojo de los analistas económicos debido a que por primera vez en 20 años se dio una paridad entre la moneda verde y el euro. Algo que solo había ocurrido en 2002, cuando se empezó a cotizar la divisa europea en las bolsas. Estas fluctuaciones entre las dos monedas continúan impactando la economía nacional como consecuencia de la política privatizadora de los últimos gobiernos y los tratados de libre comercio que afectan las importaciones de materias primas para la producción nacional. Y lo que estamos viendo en la actualidad frente a los comportamientos negativos del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y todo el proceso de desaceleración que están padeciendo las principales economías del mundo, podemos ver que lo que se está dando es un fenómeno de un movimiento en W en la actividad económica. Y eso, además sumado con la inflación, también originada en la pandemia, ha llevado a que las políticas monetarias de los países más desarrollados se vuelvan más restrictivas a través del aumento de la tasa de interés. Todo ese ambiente de recesión hace que los capitales que están en países subdesarrollados como Colombia se muevan hacia los países desarrollados buscando inversiones mucho más seguras. Digamos que todo ese fenómeno externo ha llevado a que la devaluación en países como Colombia, pero en muchos otros países, en la mayoría de ellos, sea un fenómeno presente. Pero Colombia de manera particular tiene unos amplificadores, tiene unos factores internos que amplifican, fundamentalmente relacionados con su vulnerabilidad externa. Es decir, nosotros tenemos unas cuentas externas en extremo desbalanceadas. Es muchísimo lo que importamos versus lo que exportamos, y eso hace que en Colombia los dólares escaseen de manera muy importante, y ese factor interno de talón de Aquiles, como lo han llamado algunos, en la balanza de cuenta corriente, que cada vez es más deficitaria, jalona con muchísima más fuerza, amplifica el fenómeno de devaluación, y por eso tenemos que en Colombia está una de las monedas más devaluadas del mundo. Luego hay factores externos e internos. Esperemos a través de la revisión, la renegociación profunda de los TLCs, que estos factores se puedan ser corregidos de manera importante para poder reactivar la producción en Colombia y corregir estos factores internos que nos están devaluando la moneda como lo están haciendo. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. La CUT celebra el nombramiento de Giovanni Yulle, líder indígena y social NASA, nombrado como el nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras, quien hizo parte del Comité Nacional del Paro. Giovanni Yulle, de 53 años, indígena NASA y actual miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, fue líder de la Minga indígena y un líder visible por su activismo y participación en el estallido social que tuvo lugar en diferentes ciudades de Colombia durante el año 2021, convocado por el Comité Nacional de Paro. Es parte del movimiento alternativo indígena y social Maíz y fungió como gobernador del resguardo de Huellas en el municipio de Caloto, Cauca.
El pasado 28 de julio se conmemoró en Colombia el Día Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como homenaje póstumo a los más de 120 trabajadores víctimas de un desprendimiento de tierra durante la construcción de la represa de Guavio en 1983. Actualidad CUT hace un análisis sobre las condiciones de los trabajadores colombianos en cuanto a ambientes seguros y saludables. Tenemos un problema en que el sistema general de riesgos laborales no cubre a toda la población, sino a un segmento de ella, relacionada pues con la economía informal y aquellos trabajadores independientes. Pero deja un grueso importante de los trabajadores vinculados a la economía informal por fuera de la cobertura de los riesgos laborales. Por otro lado, el énfasis de este sistema general de riesgos laborales es de carácter indemnizatorio, reparatorio y escasamente promocional y preventivo, que es lo fundamental. Necesitamos desarrollar una política nacional de promoción de la salud y de prevención de la accidentalidad y la enfermedad laboral y la muerte laboral. Adicionalmente, debemos fortalecer la actividad estatal de inspección, vigilancia y control para que efectivamente las empresas cumplan con sus deberes en materia de salud y seguridad en el trabajo y para ejercer un control sobre las administradoras de riesgos laborales. En actualidad CUT habla Libardo Ballesteros, director del Departamento de Asuntos Campesinos y Étnicos de la Central. Estamos en un momento importante en la medida en que se ha iniciado un proceso de cambio con el nuevo gobierno, de tal manera que se requiere por parte de las organizaciones sindicales afiliadas y no afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores, hoy más que nunca la unidad que efectivamente puede representarnos una mayor fuerza en estos momentos al interior de los trabajadores. De manera que desde la Central Unitaria de Trabajadores hacemos este llamado para que conjuntamente trabajemos para garantizar un cambio verdadero al interior de los trabajadores y trabajadoras del país. Habla en actualidad CUT sobre el acuerdo alcanzado en la Universidad Distrital sobre ampliación de plantas de profesores. Los acuerdos tienen que ver con un proceso de formalización docente, que es un clamor de la comunidad y el estamento docente desde hace más de 20 años. Vamos a implementar 11.5 meses de vínculo laboral para los 2 semestres académicos que cubren un año. La creación de la figura del docente en provisionalidad, la ampliación de la planta docente, la convocatoria a concursos docentes, el 30% de ellos serán exclusivamente para profesores vinculados con la universidad y también podrán presentarse en el 70% restantes. Se reglamentará el salario de los docentes ocasionales y de vinculación especial y hora cátedra, la vinculación oportuna de los docentes al sistema integral de seguridad social, que es uno de los problemas álgidos que en este momento está viviendo nuestra universidad. En lo correspondiente a permisos sindicales y derechos sindicales y democrática, se tendrá en cuenta todo lo relacionado con ley. Se hará un proceso de participación amplia, democrática, en los cuerpos colegiados de todos los docentes de la universidad, en los comités de bienestar universitario, que contemple seguros de vida, de salud y exequiales, guardería y salas de lactancia, que la EPS objeto social se transforme en caja de salud similar a Unisalud, un mejoramiento de infraestructura, planta física, préstamos de vivienda, participación en los comités de derecho, de género, seminario de investigación. Pensamos realizarlo desde el sindicato para definir políticas de investigación, espacios en la emisora de la UD, entre otros aspectos. Más noticias aquí en Actualidad CUT. Patricia Aricia Flores nació en Vélez, Santander. Estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia y junto con otros artistas fundó a mediados de los años 60 en Bogotá la Casa de la Cultura, actual Teatro La Candelaria y Corporación Colombiana de Teatro. Además, es doctora honoris causa del Instituto Superior de Arte en Cuba. También es fundadora y directora del Festival Mujeres en Escena por la Paz,
que busca resaltar el papel de las mujeres en el teatro, y del Festival de Teatro Alternativo Festa. Arisa ha trabajado por la paz junto a víctimas de la guerra, víctimas de violencia de género y artistas. En su juventud estuvo vinculada al nadaísmo, también hizo parte de las Juventudes Comunistas y fue sobreviviente al genocidio en contra de la Unión Patriótica. Dentro de sus reconocimientos están el premio como mejor grupo en el Festival del Departamento Administrativo del Servicio Civil, Premio Casa de las Américas como coautora de las obras, Guadalupe, años 50 y los 10 días que estremecieron al mundo en 1975. Mención especial de Concultura en el Año Internacional de la Mujer por su trabajo como promotora cultural y social en 1989. Mujer de Teatro, otorgado por el Celtic, entregado en el Festival Iberoamericano de Teatro, y en 1990, honor al mérito otorgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá durante el 6º Festival Nacional de Teatro. Para nosotros en ACA, el nombramiento de Patricia Arisa como nueva ministra de Cultura es una gran noticia. No solo porque Patricia nos representa como una persona de teatro y como una mujer que ha estado trabajando de manera incansable en busca de una organización gremial y de tener mejores condiciones para quienes nos dedicamos a este oficio, sino porque Patricia además es un símbolo de resistencia, es un símbolo de toda una vida entregada a luchar por la vida, por la paz, por tener un mejor país. Patricia es además una sobreviviente, pues ella fue una de las miles amenazadas de la UP, y en lo particular estoy seguro de que con ella al frente del Ministerio de la Cultura se van a abrir muchas oportunidades para quienes nos dedicamos a estas labores, así como para afianzar la paz y que en el país florezca la vida, el arte y el amor. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.